El escenario de los premios Joy vibró desde el primer segundo, pero nadie esperaba que el momento más comentado naciera de un contraste tan marcado. Ruya Korik apareció con una seguridad que atravesó la sala y cambió la energía del lugar. Su presencia no fue estridente, pero sí contundente. Cada paso estuvo acompañado de una atención absoluta del público. No era solo una aparición más, era una declaración. Así comenzó una noche que se volvería tendencia. El murmullo inicial giró en torno al idioma, un detalle que pronto se transformó en debate. Algunos comentaron el inglés con ojo crítico, midiendo acentos y pausas. Otros prefirieron concentrarse en la intención y el mensaje. Sin embargo, cuando el árabe tomó protagonismo, la reacción fue inmediata. El aplauso no se hizo esperar y se sintió sincero. Ese cambio de clima marcó un antes y un después. Ruya Korik manejó el escenario con una calma que desarmó cualquier expectativa previa. No buscó agradar, pero logró conectar. Su voz, firme y clara, transmitió respeto y emoción. Cada palabra fue escuchada con atención. No hubo gestos exagerados ni frases vacías. Todo pareció medido, pero auténtico. Mientras tanto, Halil Ibrahim Ceylan observaba desde un costado con una expresión imposible de ignorar. No intervino, no buscó protagonismo, pero su presencia se sintió. Su mirada seguía cada movimiento con atención silenciosa. Algunos notaron una mezcla de orgullo y reflexión. Otros interpretaron distancia y análisis. Lo cierto es que su actitud alimentó los comentarios. El contraste entre idiomas se convirtió en símbolo de la noche. El inglés abrió el diálogo, pero el árabe selló el momento. La audiencia respondió con emoción visible. Aplausos prolongados, gestos de aprobación y sonrisas compartidas llenaron la sala. Fue un instante que trascendió lo técnico. El mensaje se volvió universal. Ruya Korik no necesitó explicaciones posteriores. Su actuación habló por sí sola. No respondió a críticas ni aclaró intenciones. Esa decisión reforzó el impacto. El silencio posterior fue tan poderoso como el discurso. La escena quedó grabada en la memoria colectiva. Detrás del escenario, el ambiente era intenso pero controlado. Se cruzaban miradas rápidas y comentarios en voz baja. Nadie parecía sorprendido, pero sí conscientes del momento vivido. Cada miembro del equipo entendía que algo especial había ocurrido. No era solo un premio, era una escena histórica. Esa sensación se compartía sin palabras. Halil Ibrahim Ceylan se mantuvo discreto durante todo el evento. Saludó con respeto y evitó declaraciones innecesarias. Su postura fue interpretada como apoyo silencioso. No buscó desviar la atención ni sumarse al debate. Esa lección fue tan comentada como el discurso mismo. A veces, no hablar dice más. El público internacional reaccionó de inmediato en redes. Los fragmentos comenzaron a circular con velocidad. Opiniones diversas se multiplicaron en cuestión de minutos. Algunos discutían el idioma, otros celebraban la valentía. La conversación creció sin freno. El impacto fue global. Ruya Korik demostró una vez más que el escenario es su territorio natural. No necesitó artificios ni provocaciones. Su fuerza estuvo en la coherencia. Cada gesto acompañó al mensaje. Esa armonía fue clave para el aplauso final. La ovación cerró el momento. La gala continuó, pero el clima ya había cambiado. Todo lo que vino después se midió con ese instante.
Las comparaciones fueron inevitables. El público seguía comentando en susurros. La noche avanzaba, pero el eco permanecía. Ese es el sello de un momento memorable. Halil Ibrahim Ceylan dejó el recinto con la misma discreción con la que había llegado. No hubo gestos grandilocuentes ni declaraciones finales. Su salida fue observada con atención. Algunos vieron serenidad, otros reflexión profunda. Cada interpretación sumó al relato. Los premios Joy cerraron su edición con una sensación de haber vivido algo distinto. No fue un escándalo, fue un impacto cultural. El contraste de idiomas abrió una conversación más amplia. El aplauso final confirmó la conexión. La noche quedó marcada. Ruya Korik se retiró con una sonrisa tranquila. No celebró de más, no evitó miradas. Su actitud reforzó la autenticidad del momento. Sabía que el mensaje ya estaba lanzado. El resto seguiría su curso. Así se construyen los momentos virales. Al día siguiente, los titulares reflejaron la división y el aplauso. El debate seguía vivo. Nadie hablaba de otra cosa. El escenario había sido sacudido, tal como se sintió en la sala. La historia ya estaba escrita. En definitiva, la noche de los premios Joy se recordará por ese contraste. El inglés se discutió, el árabe se aplaudió. Ruya Korik dejó huella con firmeza y calma. Halil Ibrahim Ceylan acompañó desde el silencio. Y el público fue testigo de un momento que trascendió el evento.